Oye Joshua, cuídame la discada en lo que voy por la carne. Pero Jesse, no creo que sea buena idea, yo nunca he manejado una discada. No pasa nada, solo cuida que no caiga nada en el disco. Está bien, creo que puedo manejar eso. Sas, vuelvo en unos segundos. Ah, mi cabeza. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo que qué ocurrió? Explotaste el tanque de gas solo 5 segundos luego de que te dejaran solo. Yo estaba a 7 calles cuando comenzaron a caer carne de res y pollo desde el cielo. Mientras caminaba en la calle. Oh. Ya recordé. ¿Estás bien, amigo? ¿Dónde están mi papá y Jesse? Pasó un carro de elotes afuera del hospital. Llevaban tiempo aquí, así que tenían hambre. ¿Cuánto tiempo llevo en coma? 2 días. 2 horas. Oh. Y no estabas en coma, solamente te dormiste. Tu habilidad te salvó. Bueno, tal parece que el paciente está como nuevo, no cuenta con lesión alguna, Estoy se diciendo encuentra la apto verdad, para... Yo no hice nada. Ni siquiera moví el maldito tanque de gas. Olvídelo, está delirando, tendremos que cortarle la pata. Los tanques de gas no explotan porque sí, no te voy a juzgar, hablo en serio. Exacto, porque si no llegamos a 77.777 me gusta, posiblemente sea el último episodio de Marvel. Hey, ¿qué onda, amiguitos? ¿Qué tal se encuentran? Yo excelente, otro mes más siendo arrastrado de mi sueño criogénico para sacar video. Una disculpa por la inactividad, aquí podría poner un pinche textote de puras excusas del por qué no he subido video, pero así bien sinceramente es más que nada porque la hueva me tiene bien encadenado a mi cama y el Roblox. Cuando la escuela no me está explotando, me estoy haciendo bien loco, y ya dejando eso de lado, el día de hoy traigo un video un tanto diferente a lo usual, y será mejor que vayan acostumbrándose, porque los siguientes 3 videos serán de igual manera sobre temas variados, aunque sin mucho más preámbulo, es momento de presentar el de hoy. Nunca he sido una persona con afinidad a los cómics, claro, he leído alguno que otro, como lo serían Watchmen, Rats, All Star Superman, Marvel Colors y otros cómics que lee la gente que no los mamadores literarios, expertos en contenido de calidad, que la gente común encuentra como aburridos, porque para entender las novelas gráficas, tienes que tener un coeficiente intelectual de 169, tener una licenciatura en filosofía, haberte pasado todos los niveles del Geometry Dash, y poder automamártela. Comenzar a leer Marvel o DC nunca me llamó la atención, pues sentía que era demasiado lore, demasiado contenido que consumir solo para entender una historia, y algo que a mí me gusta de una historia, es no tener que leer o ver nada más antes para entenderla. Por eso cuando traté de leer los nuevos cómics de Ultimate y me salieron que con el de Maker y que no sé qué tanto evento multiversal sentí un poco de rechazo, pues se siente más como un escalón para llegar al evento principal que como una historia propia. Es por eso que cuando escuché sobre el nuevo universo absoluto de DC, me valió bien verga. Y así fue hasta el momento en que comencé a escuchar las opiniones del público en general sobre el Absolute Batman, y especialmente las reinvenciones de sus villanos, los cuales amé, que decidí comenzar a leer. Y pues... Absolute Batman, si bien no es una serie perfecta, es muy buena, mantiene un ritmo excelente, y personajes con un gran potencial y carisma, villanos muy interesantes, y una encarnación del Joker que promete mucho, aunque es una serie que apunta mucho a la parte más primitiva de nuestro cerebro, ver a un cabrón super mamado vestido de animal luchando contra monstruos demoníacos. Y por supuesto leí absolutamente todo de la línea Absolute, encontrándome con series decepcionantes, series mediocres, y joyas absolutas, pero hubo un cómic en especial, el cual nunca me llamó la atención. Absolute Martian Manhunter nunca me convenció, sentía que era un cambio demasiado brusco para un personaje tan querido, sumado a que el diseño del marciano me parecía simplemente desinspirado. Simplemente, deplorable, decadente, soso, desabrido y aburrido. Siendo el marciano de ciencia ficción americana número no sé cuántos, no tenía nada de interesante, ni los personajes humanos tenían diseños interesantes, lo único que me parecía rescatable era el arte de Javier Rodríguez, también conocido como mi otro padre.
Fue así que inicié mi lectura, sin esperanza alguna en lo que tenía enfrente, sin siquiera ganas de leer el cómic. Todo ese prejuicio inicial se desvaneció a mitad de lectura. Esta pedazo de obra maestra me cerró la boca. Me abofeteó con su gran polla conceptual imaginaria, y rápidamente se colocara como mi obra favorita del universo absoluto. Fue simplemente una experiencia irreal, increíble. Era como si me hubiera follado la mente. ¿Qué dijiste? Cállate, cabrón. ¿Por qué la gente hace las cosas que hace? Señor, ¿Por qué algunas personas se convierten en bomberos y otras en incendiarios? ¿Por qué dos personas en particular se enamoran? Oír, escuchar, comprender. Una vez que John vuelve en sí, lo primero que escucha es al doctor, quien mencionaría lo milagroso que era el que las heridas de John no fueran graves, siendo el único sobreviviente del atentado, llamándolo a alguien con suerte. Suerte. Justo cuando John enciende su cigarro, el doctor lo reprende, lo cual confunde a John, pues si no se podía fumar en el hospital, ¿de dónde venía todo ese humo? A las afueras del hospital, John habla con su esposa, Bridget, quien se sorprende al escuchar que su esposo está en condición de volver inmediatamente al trabajo, algo que John apoya, mencionando que es así que el FBI funciona, aunque calmándola, diciendo que pedirá unos días de descanso. Una mentira, pues en realidad pide permiso para volver de forma inmediata al trabajo. Esto, por más que sus superiores se empeñen en que John se tome unos días. A lo que John menciona que se encuentra completamente bien, y en condición óptima. Aunque le dan una advertencia, que no se acerque al lugar de su accidente. Pues en ese caso John no era un detective, sino una víctima. Algo a lo cual John, claro, haría caso omiso. Regresa al trabajo mientras piensa en su puesto dentro de las fuerzas especiales estocásticas del FBI. Menciona que es algo parecido a leer mentes, observar a las personas, sus gestos, e intentar evitar incidentes antes de que ocurran. Mientras tanto, comienza a preguntarse cómo sabe que su superior lo odia, y que lo llama el marciano. Algo que la voz en su cabeza continúa repitiendo. Marciano. Distante. Diferente. Alternamos entre distintas épocas de la investigación de John, la madre, el mejor amigo y la vecina del loco que se explotó. Mientras al mismo tiempo se pregunta cómo es que sabe cosas que ni siquiera le dijeron, o preguntó. Mientras tanto, en el presente, pantallazos de la explosión se presentan en su mente. Esa noche, al llegar a casa, John sigue viendo formas abstractas donde no las hay. Cuando John va a la habitación de su hijo, lo encuentra pintando figuras de arcilla, una de su madre, y una de sí mismo. Cuando John pregunta dónde estaba él en esas figuras, su hijo apunta a una figura robusta a la distancia. Esa noche John no durmió. Demasiado centrado en el humo que veía en todas partes. A la mañana siguiente, le dijo a Bridget que tenía que llegar temprano al trabajo, mientras avisaba al trabajo que llegaría tarde. Dentro del hospital, vemos cómo, conforme pasa el tiempo, su mente se distorsiona con memorias del pasado. Pero cuando finalmente el doctor lo atiende, solo repite que John se encuentra completamente sano, mientras que la voz da su propio diagnóstico dirigido al doctor: colapso inminente. Es luego de eso que John vuelve con la madre del terrorista, quien menciona que conocía a su hijo, un hombre ejemplar que sería incapaz de hacer lo que hizo. Y justo cuando los sentimientos de la mujer están al límite, humo comienza a salir, no del cigarro, sino directamente de ella, de su cabeza. Humo que empieza a rodearlo y a meterse por sus pulmones, en forma de recuerdos. El primer día de escuela, recogiendo flores para el cumpleaños de su madre y llorando al saber que su padre nunca volvería a casa. Todos esos recuerdos ocupando el oxígeno en los pulmones de John, quien intenta escapar del humo, ahora viendo también sus propios recuerdos.
La primera casa que compró, su padre encontrando una caja de cigarros bajo la cama, diciéndole, donde hay humo, hay fuego. Humo de colores saliendo desde todos lados. Cada persona, todos están en llamas. Y entre esas llamas, palabras, y esa voz. Invitando a John a respirar, a dejar entrar el humo. La voz era verde, de alguna forma. La voz era de color verde. La voz lo sigue vaya por donde vaya, ahora incapaz de reconocer la ciudad donde vive, comparándola con otro planeta. Dimensiones de vida oculta, observadas a la distancia desde el exterior. Caminando sin saber si siquiera va en alguna dirección. Formas que se vuelven incomprensibles. Se pregunta quién está allí, hablándole. Y la voz responde. Yo, nosotros, estamos hablando. Recuerda, a el hombre en llamas, la flama humana, el humo. Recuerda. Por la mente de John pasa la memoria de su esposa, diciéndole que el hecho de que esté vivo es un milagro. No, no es un milagro, fui yo. Y cuando John le pregunta qué es, la voz responde. Nosotros, mente, cacería, asesinato, salvación, redención, curación. Ahora tú, a través del humo, recuerda, observa. Somos el Martian Mindhunter. Neta me aguanté las ganas de decir el follamente es marciano. Oye, Like, me gustaría saber si fuiste tú quien me robó mi vaca Saturnini. ¡Maldito sea, Cele! ¡Me atrapaste con las manos en la polla! Gente muerta, la televisión encendida, y en medio de todo, un hombre con los brazos extendidos frente al póster de un marciano de color blanco. Todo esto mientras John trata de convencerse de que todo está en su cabeza, por más que el marciano no lo deje descansar, diciéndole que lo que ocurriera en su mente también ocurría en el mundo real. John maldice al marciano, pidiéndole que lo deje en paz y, de repente... Pinches marcianos manoseadores, a mí se me hace que ya le metió el chilito a John y este güey ni en cuenta, es más, el cabrón lo dopó, porque a la mente de John llegan recuerdos felices. Su luna de miel, un mundo con sentido, la comida de su madre, el sabor de la serotonina, oxitocina y químicos que el humano aún no conoce. Esto consigue calmar a John, aunque no lo convence de que aquel ser sea un marciano. El humano ha visto la superficie de Marte, y no hay nada allí. Es entonces que el marciano explica que, marciano no es literal. Es un símbolo, la forma que mejor encaja. Él viene de un lugar donde los pensamientos se manifiestan en formas, un lugar para el cual no existen palabras. Un sitio tan lejano que el universo morirá antes de que la luz de la Tierra pueda llegar allí. El marciano le dice a John que se tienen que ir. Tienen que ayudar, el mundo está bajo ataque. Y cuando John le pregunta a qué se refiere, eso se activa. Visión marciana. Investiga. Abre tu mente. Mira a las personas como realmente son. Sus pensamientos más profundos y oscuros. El marciano menciona que el mundo está siendo azotado por una acumulación de malas vibras, una entidad está causando todo esto, y solo ellos, el marciano verde y John, pueden detenerla. El marciano lo necesita. Le salvó la vida de la explosión, reorganizando la materia, y ahora están conectados. Todas las dudas se disipan cuando llega una llamada. Un tirador activo, tal como el marciano dijo. Andando compañero, héroes de acción paranormales en camino. Pero qué chistoso eres, marciano, como me hacen reír tus comentarios, eres un pinche naco y estúpido. Mientras tanto, el tirador habla de unos seres extraños, criaturas que viven entre nosotros y quieren reemplazarnos, aun si no logran imitarnos a la perfección. Tan pronto John llega, el marciano se arroja a la cabeza del hombre, entrando en su mente. En el mundo real, el tirador le apunta a John con su arma. Mientras John procesa la información, la gente muerta, los heridos, intenta razonar con él, llamándolo por su nombre. Y cuando el hombre pregunta si lo conoce, John menciona que es Clyde Tunis, su amigo de la infancia, con quien se cortó el brazo un verano para hacerse manos de sangre. Información que John conoce gracias al marciano. Taylor, el tirador, duda.
Dice que muchos invasores son muy convincentes, actores de método que incluso llegan a creer que realmente son humanos. Esto lo dice mientras un hombre muere en la acera, y otros civiles se esconden tras autos. Es entonces que el marciano encuentra algo, una idea tóxica en la mente del tirador. A palabras del marciano, la mala idea número 2894. La idea es simple, nosotros contra ellos. Cableada a partir de miedos viejos y culturas ancestrales. Una idea tóxica que, según el marciano, es fácil de deshabilitar y desarmar. De un momento a otro, el tirador recupera la conciencia, y al mismo tiempo el marciano busca la causa de la aparición de esa mala idea, hasta que... Lo último que el marciano logra ver es la imagen del hombre, en el momento exacto en que aquella criatura le insertó la idea en la cabeza. Ah, no mamen, miren, el marciano se ve todo regañado, está bien bonito, yo también quiero uno. Esa noche John llega a casa, además de cagoteado por su jefe, todo cansado. Y cuando su mujer le pregunta cómo estuvo el día, John menciona que simplemente fue lo de siempre. Algo que me gustaría destacar es el paralelismo entre John y el concepto del marciano. Durante gran parte del primer número no vemos realmente al marciano adoptar alguna forma, sino que éste se manifestaba en la forma del mismo humo del que están hechos los pensamientos, algo con sentido, pues el marciano es un ser hecho de pura mente. El marciano no adopta su forma de gorila humanoide, sino hasta que este mismo le menciona a John que ellos dos son iguales. Momento en el que John comienza a ver al marciano como tal. Esto creo yo es porque el mismo John se veía a sí mismo como un marciano tanto por las palabras de su superior como por la figura de Tyler. Esta idea solo se refuerza con otro detalle importante. Hay paneles específicos en donde John es reemplazado con el marciano, y estos son siempre paneles en donde John dice alguna mentira o trata de mantener a su mujer en la ignorancia. Esto no es una teoría, estoy muy seguro de que la mayoría notó esto también, sino en la primera en alguna lectura posterior, pero me parece un detalle importante, y no podía quedarme sin comentarlo. Sí, gordo, sí. No, de lado ya no. Ya debes de... ...24 vagabundos fueron prendidos fuego por 24 personas diferentes. Lo más raro es que esto no es parte de ningún culto, no es ningún plan. Las 24 personas ni siquiera se conocían entre sí. Mira wey, el marciano wey está bien bonito, no mames, mira cómo sostiene esa mariposa wey, a la vez este caso los tiene vueltos locos. De hecho, el mismo John pensaría que ya se ha vuelto loco, de no ser porque el hombrecito verde en su cabeza le afirma que sigue en sus cabales. Hombrecito verde que menciona más marcas en el suelo, como residuos de la mala idea número 1937-231, la emancipación de los inmolados. John menciona que a la víctima le disgustaban los albergues, pues allí siempre terminaba encontrando gente agresiva. El marciano describe esto como una constelación de conceptos: hogar, seguridad y refugio. Una vez en el interrogatorio, las cosas solo se vuelven peores. Muchos de los incendiarios aseguran nunca haber hecho algo así antes. Fue una necesidad repentina. Otros afirman haber visto algo que los invitó a hacer lo que hicieron. Una mujer afirmó que, en un destello, vio a su padre yendo a su habitación, y para cuando entró en cuenta, ya era demasiado tarde. Pero todos compartían esa extraña nube sobre sus cabezas, algo que solo John podía ver. Para John, acostumbrarse a su compañero no es sencillo, pues para empezar ni siquiera sabe bien qué es. Lo máximo que puede decir es que es una combinación entre un color, un sentimiento y una filosofía. Y tampoco ayuda que el marciano aún está aprendiendo el lenguaje humano. Ni siquiera en su propia casa puede relajarse, pues solo para llegar a la entrada tiene que cruzar a través de una conglomeración de pensamientos que, al chile, no entiendo qué representan. Allí ustedes dejen lo que creen en los comentarios. El marciano blanco está preparando una marcha fúnebre para la raza humana. John ni siquiera lo entiende. ¿Qué le hizo la humanidad al mentado marciano blanco para querer acabar con todos?
El marciano blanco se ha decidido por la tragedia. No puedo explicarlo. Analogía. Tratar de explicar el sistema de justicia penal a una semilla de girasol. El marciano blanco es un depredador. Cósmico. Creador. Destructor. Ironista. 100.000 mundos de vida perdidas. El gran propósito del blanco. Devorar. Degustar. Habla con Bridget. Pasa tiempo con Tyler. Disfruta el tiempo que te queda con tu familia. El marciano blanco se ha decidido por la tragedia. Una vez que John entra a su hogar, las cosas no son mejores. Sabe lo que su esposa piensa, lo que le quiere recriminar, y la constante idea de la separación que cruza por la mente de Bridget. Es darse cuenta de todo esto lo que hace que John trate de hablar con su mujer, pero inmediatamente se arrepiente y decide mejor ir a hablar con su hijo, quien se encuentra jugando con arcilla al lado del marciano. Deberías contestar eso. Una llamada lo hace salir de casa, y cuando por fin sale y mira el cielo nocturno, lo que ve son decenas de casas prendidas en fuego, y desde estas, una gigantesca nube de humo blanco, con el rostro del marciano. A la mañana siguiente, John asiste a la escena de uno de los tantos incendios. Desconocidos quemando las casas de personas que ni siquiera conocen, a veces incluso sus propias casas y sus propiedades más adoradas. John no sabe cómo lidiarán con algo tan aleatorio, pero el marciano responde que no es aleatorio, solo una malinterpretación, mientras activa la mirada superfolladora, y es ahí cuando John lo entiende. Lo que el marciano blanco intenta no es incendiar unas casas, ni todas las casas del mundo. Lo que quiere es deshacerse del concepto del hogar en la mente humana, un lugar al cual volver, un refugio. Es así como John consigue predecir el siguiente sitio en ser atacado: el Hotel Sunnyside, el mayor refugio para personas sin hogar. Esa es la indicación que da a la policía y bomberos. La gente en el interior del hotel es azotada no solo por las llamas, sino por los recuerdos de su pasado. El humo toma la forma de la violencia intrafamiliar, del abuso de drogas que les arruinó la vida y de las vidas que dejaron atrás. Es entonces que John llega en tiempo récord. ¿Pero cómo es esto posible? Pues ya se nos había dicho antes. El marciano no distingue entre A o B, para él todo es lo mismo, y los marcianos tienen muchas más maneras de desplazarse además de las tradicionales. Al mismo tiempo, utiliza sus habilidades modificando los átomos de oxígeno alrededor de la piel de John y de las víctimas, para evitar que sean alcanzados por el calor. El marciano lo da todo de sí luchando contra el humo, pero es ahí cuando lo notan. Un olor a carne quemada y calma. Es ahí que ella aparece. Una mujer envuelta en llamas, quien manda un mensaje más que directo. Sabe que el marciano verde está allí, ayudando a la humanidad. Le dice a John que la mayoría de la gente no lo entiende. Muchos creen que esto se trata del fuego, cuando la verdad es que todo se trata del humo. Finalmente la mujer cae superada por las llamas, muriendo, no sin antes mandar una amenaza hacia John. Number 12. Cock. Lo primero que vemos al iniciar es al marciano blanco, el cual toma su propia cabeza y la coloca en el cielo, alterando el sol, y cómo la luz y el calor comienzan a afectar a los ciudadanos, volviéndolos violentos hasta el punto de responder con agresión ante incluso la más mínima provocación. Esto ocurre mientras, en su casa, John observa el rostro de su mujer, en el cual están escritos pensamientos referentes a lo mal que él ha estado tanto con ella como con su hijo, además de la idea de separarse de John, quien, como ya nos acostumbró, usa su trabajo como excusa para no tener que confrontarla. El marciano rápidamente se da cuenta del problema con el sol. Es allí donde vemos una de las principales preocupaciones de John. Middletown es conocida como la tierra de las segundas oportunidades, uno de los lugares con mayor tasa de inmigrantes e hijos de inmigrantes en Estados Unidos y el mundo. John menciona que las segundas oportunidades requieren trabajo y fuerza de voluntad, fuerza suficiente para soportar a los enemigos culturales de siglos pasados, y hasta ese momento, todo había estado funcionando, pero repentinamente las antiguas luchas ideológicas vuelven a salir a la luz.
Vecinos que solían ser buenos amigos ahora se embarcan en violentas disputas armadas, en las cuales John y el marciano deben intervenir. Policías atacando civiles sin razón, y las familias de las víctimas teniendo fantasías de venganza meticulosamente planeadas. Todo esto ocurre mientras el marciano trata de arreglar la situación con el gigante rojo, y John intenta, de todas las maneras posibles, evitar a su esposa. Duerme en el sillón, falta a la cena y sale de casa antes de que ella despierte. Incluso cuando Bridget trata de levantarse antes que John, él ya está afuera, encargándose de los civiles violentos, algunos de los cuales incluso han olvidado ya la razón de su lucha. Finalmente, Bridget consigue atrapar a su marido, escapando de casa a horas del alba. El humo blanco que sale de ella se entrelaza con el humo verde del cigarro de John, lo cual le permite al marciano comprender mejor toda la situación con el sol. Su esposa le recrimina que siempre ha sido un hombre muy reservado, pero eso nunca le molestó, pues para ella, cada vez que miraba a sus ojos era como si pudiera leer sus pensamientos, algo que solo ella podía ver, y por eso nunca dudó de su amor. Pero ahora, cuando lo ve a los ojos, no puede ver nada, no puede entenderlo. Y eso la hace dudar de lo que John siente por ella y por su hijo. Esto parece afectar a John, lo cual se demuestra en una explosión psicodélica de emociones que lo hace caer a los pies de su esposa mientras le dice que sigue siendo el mismo hombre que ella conoció. Ella lo empuja y le recrimina que él decidiera mudarlos sin preguntar, aun cuando ya estaban bien establecidos en DC. Le pregunta por qué, y él no puede responder. El marciano toma el sol y lo estira, separándolo en los colores primarios del espectro de luz. Luego toma esos tres colores y los comienza a combinar, mover y desarmar como si fuera una configuración para abrir una cerradura. Finalmente, lo resuelve. Devuelve el sol a la normalidad y lo coloca con suavidad de vuelta en el cielo, que ya está por volverse nocturno. Todo esto mientras tres personas desconocidas se preparan para volarse en 1000 pedazos. John le dice a su esposa que todo lo que hace es para protegerlos, algo que para ella es una contradicción. Bridget le pide a John que se vaya de casa un tiempo, pues ya no puede soportar vivir con él. El capítulo termina con la luna tomando la forma de una sonrisa, la sonrisa del marciano blanco. Porque todo este tiempo, la violencia civil no había sido más que una distracción, y lo peor, la explosión de las centrales eléctricas, es solo el comienzo de algo peor. Algo que me gustaría resaltar, algo que hemos visto tanto en el capítulo 2 como en el 4, es la variedad étnica y cultural que existe en Middletown, y cómo la mayoría de las veces estos grupos terminan directa o indirectamente en el epicentro de los ataques del marciano blanco. El tirador del capítulo 2 menciona que los invasores estaban entre ellos, y justamente los principales afectados fueron inmigrantes o personas de otras razas y etnias. Otra cosa que menciona es que los invasores muchas veces se equivocan con los colores. Yo no digo nada, solo les dejo esa información ahí. Qué curioso que sea el marciano blanco y no el marciano marrón. ¡Ya está! ¡Ay! ¡Coño de la madre! ¡Se me cayó el mouse, huevón! A ver... ¡Ah! Una mujer moliendo vidrios, la luna en el cielo, y un hombre sosteniendo un cuchillo mientras se acerca a un perro. Después de eso, John aparece junto al marciano, escuchando los lamentos de la dueña. Pero lo más raro de todo es que las sombras siguen en el suelo y se mueven independientemente de sus dueños. El marciano lo llama una oscuridad cósmica. Es algo espiritual que vuelve inutilizable la visión marciana, así que John no puede ver los pensamientos ajenos con tanta claridad. John agrega que ya no tiene del todo claro hace cuánto tiempo el sol se ocultó. Para él es como si hubieran pasado semanas, y, de alguna forma, todos en la ciudad saben que nunca volverá a amanecer, así que sienten la libertad de actuar. Un joven roba una tienda de electrónica, y, al contrario de él, su sombra corre. Adolescentes de toda la ciudad se rebelan, estableciendo nuevas religiones o reviviendo antiguas, danzando alrededor del fuego con sus aparatos electrónicos inútiles, eso hasta que se aburren y arrojan todo al fuego.
Otros persiguen la luz para destruirla o preservarla. Pero aun con la condición de la ciudad, Bridget se niega a verlo. Aún así John no se preocupa, porque sabe que su esposa es una mujer fuerte que puede cuidarse por sí misma, y eso es una de las cosas que le gustan de ella. Mientras el marciano hace sus mamadas abstractas para resolver la situación, John se encarga de los asuntos terrenales. Y mientras el marciano se ocupa de la sombra, John atrapa a la mujer, porque sí, fue controlada por el marciano blanco, pero a ver cabrón, explícale eso al sistema de justicia penal, pinche puta. Al mismo tiempo, John utiliza al marciano para cuidar de su familia, viendo como Tyler quiere comprar unas galletas, lo que su madre no le permite por ser insalubres. Más abajo vemos como un hombre inyecta paquetes enteros de galletas con veneno, rellena y sella las bolsas para tratar de devolverlas al stock de la tienda, pero John lo detiene, dejando caer los paquetes al suelo. Uno de ellos habría sido recogido por Tyler. Un desastre que no logran evitar es el de un hombre que asesina a toda su familia, y cuando John cree que una ambulancia ha llegado al rescate de los heridos, lo único en lo que puede pensar es en su familia, en arreglar las cosas con Bridget y volver. Y entonces logra sentirlo. Sentir como el asesino de perros, influenciado por el marciano blanco, se dirige hacia su esposa e hijo. Mientras eso ocurre, John es atrapado por un loco vestido de doctor y un hombre poseído por el marciano. Aún medio aturdido, John le pregunta si es médico, y el hombre responde: ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿Qué somos en la oscuridad cuando nadie nos observa? Eso es lo que realmente somos. Con John fuera de combate, el marciano queda suspendido en la infinidad del vacío. Él mismo lo describe como un lugar anterior a la luz y a la creación, donde el marciano blanco lo ha confinado. Trata de nadar, de encontrar el centro de todo, el centro del vacío infinito, hasta que finalmente consigue ver algo que llama el soñador obsceno. Una fuerza ardiente de la creación, el origen secreto del universo. Y una vez frente a él, lo nombra la mala idea número 0. Inicio y final, todo y nada a la vez. No, please don't run me off the road. I'm sorry. Don't run me off the road, please. Oh my God. Oh my God. El siguiente capítulo comienza donde termina el último. El marciano tratando de salir de la oscuridad antigua al percibir el enorme dolor y daño en su cuerpo. Los hombres que los atacan son hombres expuestos a la realidad fundamental, imbuidos en un efecto antivida. El marciano le pide a John que se concentre, pero en ese momento, desde la esfera blanca en la cabeza del atacante, se muestra la perspectiva del asesino de perros. El marciano insiste en que se concentre, que ambos se concentren juntos, y recuerde lo que realmente importa, lo que lo hace seguir adelante. Su familia. Que recuerde a Bridget, quien ahora se plantaba frente a su atacante con la escopeta en mano, cuestionando cómo es que pudo entrar. Mi amigo Bob me dijo cómo. Él viene de Marte o algún lugar raro, y conoce cosas un poco locas. Por ejemplo, la gran mayoría de cosas no son más que espacio vacío. Paredes y suelo, los perros y las puertas. Acumulaciones de nada, sin ningún sentido. Les diré que pongan eso en tu lápida. Aquí yace una acumulación sin sentido de nada. ¿Lo ves? Mayormente nada. Pero si aceptamos eso, si lo aceptamos en el fondo, podemos ir a cualquier lugar. Podemos hacer cualquier cosa. Hasta ahora me he limitado a los perros, pero Bob me dio un argumento bastante convincente. Una perra es una perra. Y es una perra, y es una perra. Foxo, dile al pinche marciano naco y estúpido que lo perdone. Y justo cuando la sierra se acercaba a su ojo, John pide ayuda. John le pide ayuda al marciano, quien responde emocionado, diciendo que esa es la buena idea número 1325.
Saliendo del ojo de John, neutraliza al cirujano y toma al poseído por la cabeza, mientras le dice a John que están juntos en esto. Toma a John por la cadera y luego entra en la cabeza del poseído, mientras el asesino de perros habla, diciéndole a Bridget que ni su esposo ni el verde la pueden ayudar. Intentan atacarlo, pero los ataques solo lo atraviesan. Sin embargo, antes de que la situación escale más, le indica a su mujer que se proteja mientras él se encarga, pero Bridget no quiere dejarlo solo. Cuando el hombre se da cuenta de que John lo puede tocar, entiende que él es el verde del que Bob le habló. Entonces, desde la sombra del hombre, el marciano blanco se manifiesta. Y al mirar por la ventana, ven a decenas de poseídos caminando hacia ellos. Mientras John trata de proteger a su familia, los marcianos comienzan una lucha en un lugar alto, de manera metafórica, entre simbolismos y significados. Seres hechos de puros pensamientos. En una lucha así, los puñetazos no son puñetazos, sino metáforas. Metáforas que duelen mucho. El marciano blanco usa los miedos de un chico con un tumor cerebral para crear caos, mientras el marciano verde extrae la cura del cáncer que una chica del mismo edificio desarrollará en un futuro. Mientras John se defiende con uñas, dientes y plomo, el marciano blanco utiliza los miedos de un hippie por las armas nucleares, arrojando una bomba sobre la ciudad, lo cual el marciano verde contrarresta, usando la creencia del mismo hombre en la ineficiencia de las fuerzas armadas. La batalla de los marcianos llena el cielo nocturno de geometrías alienígenas y emociones sin descubrir. La infraestructura de la realidad desmoronándose es daño colateral. Aún así, el marciano verde es superado. Viendo muy cercano el final de la raza humana, le pide a John que expanda su visión, que vea lo oculto. Lo que ve es al marciano blanco conectándose con los poseídos, expresando el impulso de la antivida. Y justo cuando John pensaba que ya no saldría vivo, llega su esposa, salvándolo e inclinándose para hablar con él. En un momento íntimo, John le confirma a Bridget que todo este tiempo se había estado escondiendo. El marciano celebra por la sinceración, y la visión marciana evoluciona. Los civiles violentos comienzan a ver no solo sus propios recuerdos reprimidos, sino también los recuerdos de las demás personas. La gente comprende el dolor ajeno, y el humo blanco comienza a desparramarse en forma de lágrimas, debilitando al marciano blanco y dando fuerzas al marciano verde para tomar la luna en el cielo y utilizarla como una cuchilla, rebanando el cuerpo del marciano blanco. Claro que esto no es lo que en realidad pasó, pero es lo que la mente humana puede procesar. Finalmente el alba se presenta. El sol comienza a salir en Middletown, y John le dice a su mujer que le va a explicar todo lo que ella le recriminó. No más secretos. Pero, algo no está bien.